Con la formación de diácono, la guía de diáconos y diaconisa. Ahora trataremos la visitación. La visitación. Con el propósito de mantener la unidad de la familia, de la iglesia y apoyar al pastor y a los ancianos en el cuidado del rebaño, el ministerio de la visitación a los miembros es una obra primordial en el ministerio diaconado. Esta es verdaderamente una tarea para todos los cristianos. Cada miembro de la iglesia debería tomar parte en ese ministerio, con la cual se fortalecería la espiritualidad de unos y de otros y desarrollaría la propia experiencia cristiana. Para el pastor, los ancianos y los diáconos y las diaconisas, la visitación en los hogares es una obra para la cual fueron llamados y designados. Deberían dedicarse a esta tarea como una parte permanente de su ministerio. Con palabras sumamente convincentes, Elena White nos habla del ejemplo que nos fue dado por Cristo y dice: la planificación para la visitación debe hacerse en una reunión conjunta de la comisión de diáconos y diaconisas y en común acuerdo con los ancianos y el pastor del distrito. De esta manera se puede evitar que las visitas se superpongan o que se realicen en exceso, en exceso algunas familias, mientras que se descuide a otras. Y eso puede suceder. A continuación, aparecen algunas orientaciones prácticas acerca de la visitación. Visita a los miembros de iglesia. Vamos por esa primera parte. El propósito: mostrar interés y compañerismo cristianos, Esa es una parte por la cual visitamos. Conocer de cerca las necesidades de cada familia. Incentivar la consagración y la vida devocional del miembro. Ahora, ¿cómo actuar durante una visita? Por ejemplo, hable acerca de la importancia que esa persona tiene, tanto para Dios como para la iglesia. Lea un texto escogido de la palabra de Dios y haga un breve comentario. Número 3. Incentive la presencia en los cultos y en las reuniones de la iglesia, motívelo para que vengan a la iglesia. Diga de la importancia y lo bonito de los cultos y de las reuniones. Eso es importante, mi querido. Motive a los hermanos a adquirir la literatura de la iglesia, la meditación matinal, la lección de escuela sabática, la revista adventista, etcétera, o algún libro del espíritu de profecía, o de la familia, etcétera. Ore, el siguiente punto es: ore, de ser posible, con toda la familia unida. Esa es una de las partes esenciales. Ahora, consejos útiles. Y atención a esto. Número 1, avise con anticipación que se realizará la visita. Avise a la familia que será visitado y cuándo y hora. No demore demasiado en la visitación. Una visita espiritual no necesita durar más de 20 o 30 minutos. Antes de realizar la oración, pregunte si existe algún pedido especial para ser elevado o presentado a Dios. Evite que la conversación derive hacia asuntos periféricos o improductivos. Esto es importante. No del tema, no comenzar a hablar de usted o de otras cosas.
Es importante, hermano, en la visitación, queridos diáconos. En caso de una situación o un asunto complejo, tal vez lo más prudente sea hacer arreglos para que un anciano, si fuera el caso, o el pastor, puedan realizar con posterioridad una visita a esa familia, si es que hay cierto problema que usted como diáconos siente que se necesita una visita posterior con anciano o pastor. Ahora, el textos bíblicos apropiados, ¿ok? Un texto bíblico apropiado. Esos textos que debemos elegir, por ejemplo, textos bíblicos apropiados, puede ser Romanos 8, 38 al 39, Filipenses 3, 13 al 14, Filipenses 4:13, Colosenses 3, 16 al 17, Segunda de Pedro 1, 3 al 4, Primera de Juan 5, 4, etc. Hay muchos textos, pero esto pudiera ser como ejemplo para darnos un modelo. Ahora, la visitación, otro punto es, visita a los nuevos conversos, ¿ok? Primero ya hablamos, visita a los miembros, ¿ok? En general. Ahora visita a los nuevos conversos, personas que apenas se están bautizando. ¿Cuál es el propósito de esa visita? Demostrar amor e interés, fortalecer la experiencia cristiana, instruir en la verdad. Esto es importante. Ahora, ¿cómo actuar durante una visita? ¿Cómo actuar? Hable acerca de la importancia de frecuentar los cultos de la iglesia. Incentive la práctica de la meditación personal y del culto familiar. Acompañe y enseñe a realizar el culto familiar. Se le enseña, mire, haga esto, cante un cantito, haga una oración, lea su lección o su matinal, etc. Se le enseña a esa persona nueva cómo hacer el culto. Enseña a guardar el sábado de manera práctica, o sea, cómo hacer. Se le puede dar idea, hermanos. Mire, usted en la semana pudiera hacer que el lunes haga esto, el martes tal cosa, el miércoles ya lava las ropas, etcétera, limpia la casa. Puede ser para que el viernes les quede solo preparar los alimentos, etcétera. En fin, entre otras cosas. Motive para realizar el seminario Enriquecimiento Espiritual, algunos seminarios que se den. Lea un texto escogido de la palabra de Dios y haga un breve comentario. Ayude a aclarar alguna duda que por ventura existiere acerca de algún punto de doctrinario o administrativo de la iglesia. A veces hacen preguntas que puede ser de la doctrina, a veces puede ser de la iglesia. No vaya entonces allí a difamar la iglesia o dirigente, a decir sí, la iglesia son un poco así y hacen cosas. O sea, no va a construir, no porque deba ocultar algo, más porque usted va a cuando visita a un nuevo miembro, va a construirlo, no a destruirlo. En este momento, este miembro lo que necesita es fortalecimiento. Mis queridos hermanos, atención a esto. O hablar de la administración de la iglesia o de alguna doctrina que usted también no está de acuerdo. Ese no es el objetivo de su visita. Si usted tiene algunas dudas o algún problema con sea doctrina, esa doctrina debe analizarlo con una persona de madurez espiritual, que puede ser un dirigente de la iglesia, anciano, pastor, etcétera, no con un nuevo converso. O algún problema con la administración de la iglesia, aunque esto va tratado con persona madura espiritualmente. En esta parte final del propósito de su visita, ore, de ser posible, con toda la familia unida. Ahora, algunos consejos útiles que podemos darle según la guía. Avise con anticipación que se realizará la visita. No demore demasiado.
Lo mismo que decíamos con la visita a los miembros normales de la iglesia, no durar mucho tiempo, no estar más en torno, debe estar a 20 o media hora. Antes de realizar la oración, pregunte si existe algún pedido especial para ser elevado. Evite que la conversación se derive hacia otros asuntos periféricos o improductivos. Ahora, textos bíblicos apropiados puede ser el Salmos 23, el 37 del 3 al 5, el 41, Salmo 119, versículo 105, Filipenses 4, 6, 7, Primera Tesalonicenses 5, 17, Hebreos 10 al 25, ¿ok? Etcétera. Ahora, visita a los débiles en la fe. Otra área. Ya serían las personas que no están viniendo a la iglesia o tienen ciertos problemas, se sienten rápido con cualquier situación que haya, etcétera. ¿Cuál es el propósito de visitar? Reavivar la fe y el fervor espiritual. No olviden esto. ¿Cómo actuar durante una visita? Escuche bien a esta persona débil en la fe. Hable acerca del poder de la Biblia escuche bien, por sobre nuestra vida espiritual. Hable del poder que tiene la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Recuérdense que usted va allí a dar fuerza, a darle firmeza en lo que es la palabra de Dios. Incentive la lectura diaria de la palabra de Dios. Cuando una persona está débil es porque no se está alimentando. Y el que no se alimenta se debilita, mis queridos. Resalte la importancia de la devoción personal. Lea un pasaje bíblico y luego ore, mis queridos hermanos, por esta familia. Consejos útiles de dar para esta visita. Evite las palabras de reprensión o de condenación. Las amenazas religiosas difícilmente surten algún efecto positivo. Deje alguna literatura apropiada. Evite realizar preguntas del tipo: ¿ha cometido usted algún pecado grave? No vaya a hacer ese tipo de pregunta. O hermano, usted está flojo. ¿Y usted por qué no viene? Mi querido, si la persona voluntariamente identifica el motivo de su apatía espiritual, o sea, habla de pecado, de desánimo, de decepción de Dios o de la iglesia, etcétera, si ellos manifiestan, ¿ok? Intente encontrar palabras y medios para ayudarla, ¿ok? No censurando, lea un texto, anímele a través del texto. Mis queridos hermanos, estos son consejos apropiados. Los textos bíblicos pueden ser Salmos 34, 18, 19, Salmos 51, 10, versículo 12 también, Salmos 84, 1 y 2, Proverbios 2, 1 al 5, Jeremías 15 al 16, Mateo 11, 28 al 30, Hebreos 4, 15 y 16, Hebreos 10, 25, Primera de Juan 2, 1, etcétera, etcétera. Ahora, visitación a los ancianos. ¿Cuál es el propósito? Demostrar atención, cariño e interés. Noten que las visitas son diferentes. Llevarles consuelo espiritual y fortalecer la esperanza en el pronto regreso de Jesús. ¿Cómo actuar durante la visita, mi querido? Pregúntele acerca de las buenas cosas del pasado. ¿Ok? Si fuera apropiado, canten himnos de alabanza durante la visita. Lea la Biblia, un texto. Hable acerca de la fe y la perseverancia en los caminos de Dios. Intente identificar alguna necesidad específica que podrá ser suplida por la iglesia. Esto es importante para los ancianos. Consejos
útiles. Hable de manera clara y audible. Resalte la importancia de la experiencia y de la sabiduría de los ancianos para con la familia y para la sociedad. Si se diere la oportunidad de cantar un himno, pregunte cuál es el himno preferido de esa persona. Pregunte si le gustaría recibir a otras visitas y, de acuerdo con el interés, involucre a otras personas de la iglesia en la visitación a los ancianos. ¿De acuerdo? Texto bíblico que podemos usar para los ancianos puede ser Salmos 27:1, 62:5 al 6, Isaías 25:9, Juan 14 del 1 al 3, Hebreo 10:35, 2 Pedro 3:13, Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 22:20, etcétera, etcétera, etcétera. Visitas a los enfermos. ¿Cómo se hace una visita a los enfermos? ¿Cuál es el propósito? Demostrar atención e interés, motivar la comunión con Dios. ¿Cómo actuar durante la visitación a los enfermos? Primero, de preferencia, hable acerca de asuntos alegres y que despierten la esperanza y la paz. Número 2, demuestre optimismo con relación a la recuperación del paciente. No vaya a decirle, ay, qué mal está, ay, no sabía que usted estaba tan mal. O sea, no va allí para destruir, mis queridos. Número 3, lea un texto escogido de la palabra de Dios. 4, intente identificar alguna necesidad específica que podrá ser suplida por la iglesia. 5, pregunte si existe algún pedido especial de oración más allá de, evidentemente, la recuperación de la salud. Más allá de esto, algún otro pedido. Número 6, mis queridos hermanos, ore por la restauración de la salud del enfermo y por toda su familia. ¿De acuerdo? Hay algunos consejos útiles. Infórmese en el hospital acerca de los horarios de visita y asegúrese de realizar la visita dentro del horario específico o especificado del hospital. Verifique si el paciente tiene alguna restricción médica para recibir visitas. No desoiga las orientaciones médicas y las reglas del hospital. No permanezca más de algunos minutos. El paciente puede estar aguardando o deseando la visita de otras personas que podrán verse impedidas de entrar. Oiga bien, de entrar se sienten impedidas si usted permanece allí en el hospital, si permanece por mucho tiempo en la habitación. No le recete nada al paciente que está allí. Evite hacer preguntas detalladas acerca de la enfermedad o sobre el tratamiento. Este asunto le corresponde a los médicos. Permanezca centrado en el propósito espiritual de la visita. Si hubiere otros pacientes en la misma habitación, ofrézcase para orar con ellos también. Deje alguna literatura religiosa y pregúntele al paciente si tiene interés de recibir las visitas de otras personas de la iglesia. Esto es importante. Ahora, texto que pudieran ser leído para los enfermos puede ser Juan 14:16, Salmos 23, Salmos 27:1, Romanos 8:26 al 28 y el versículo 38 al 39, Apocalipsis 21:4, etcétera, etcétera, etcétera. Visita a personas enlutados, o sea, los enlutados. ¿Cuál es el propósito? A una persona que ha perdido un ser querido, llevar simpatía y consuelo. Recuerde esto. ¿Cómo actuar durante una visita?
Hable, número 1, acerca de la presencia de Dios y cómo el Espíritu Santo puede brindar fuerza para superar la tristeza y la nostalgia. 2, hable acerca de la promesa de Dios de que un día estaremos liberados del poder del pecado y de la muerte. Basta creer y aceptar. Ore pidiendo que Dios conforte a toda la familia. ¿De acuerdo? Algunos consejos útiles. Número 1, vuelva a visitar después de algunos días del entierro del ser querido. Este es el momento más crítico, principalmente después que cesó todo el movimiento inicial. Ofrézcase para ayudar a la familia en algunas tareas de la casa. Deje un número de teléfono de contacto e insista en que se comuniquen en caso de necesitar algún tipo de apoyo. ¿De acuerdo? Esto es importante, mi querido. Algún texto apropiado puede ser Juan 11, 25 al 26, Primera de Corintios 15, 50 al 55, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, Apocalipsis 21, del 1 al 4, etc. Ahora visita algunas personas solitarios, personas que viven solo, personas que no tienen familiares o no tienen esposo, están solos. ¿Cuál es el propósito? Llevar compañerismo cristiano, demostrar atención e interés. ¿Cómo actuar durante una visita? Número 1, hable acerca de la importancia de esa persona para Dios y para la iglesia. Lea un texto escogido de la palabra de Dios y haga un breve comentario. Número 3, incentive la asistencia a los cultos y a las programaciones de la iglesia. Y número 4, ore allí por la persona. Algunos consejos que podemos dar es: no dé la impresión de que vivir en soledad es algo normal. Existen personas que están solas por causa de alguna circunstancia especial y existen personas que simplemente optaron por estar solos. ¿De acuerdo? Por tanto, mejor es no presentar esa parte. Por lo tanto, durante la visita, evite un abordaje específico. No mencione el hecho de vivir solo o de no haberse casado. Trátelo como se trataría a cualquier miembro de iglesia. Esto es importante. Algunos textos que aconsejaríamos sería Salmos 25, 16 al 18, Salmos 68, 4 al 6, Salmos 133, versículo 1, Mateo 28, 29, Juan 14, 18, Hebreos 13, 5 al 6. Mis queridos hermanos, esto es el resumen principal de este maravilloso capítulo que nos habla acerca de la visitación. Y este es el capítulo 9 de Guía para Diáconos y Diaconisa. Que Dios pueda bendecirte y poder tener un grandísimo ministerio de visitación y confortación a los necesitados. Y no olvide que hay diferencia en cada una de esta visitación. Por eso fueron explicadas cada una en su debido orden. Dios te bendiga.